Dios le, Dios le bendiga, hermanos. Estoy en mi casa, cerquita la nevera. Y en la casa hay mucha tentación. Uno sin trabajar mucho y andar mucho, a veces así usa, puede comer cuando quiere y como quiere. Entonces hay la tentación de comer mucho y no hacer mucho ejercicio. El gimnasio cerrado, muchos parques cerrados. Entonces, y cuando uno tiene más tiempo libre que antes, uno puede cumplir sus cosas cuando uno quiere. Entonces, es peligroso a veces la tentación. Entonces, en días de tentación, ¿qué podemos hacer? Hoy la Biblia habla mucho de tentación y es bueno recordar que con cada tentación viene la salida, una salida. Y también, si pensamos, he visto una vez, más que una vez, un rótulo que dice, no hay salida. Eh, pero sí, ¿cómo es posible que un calle no tiene salida? Porque hay que entrar. Entonces, por supuesto, la salida y la entrada es la misma cosa. Entonces, pero hay que cambiar su dirección. Entonces, si pensamos, la Biblia dice, con cada tentación hay una salida. Entonces, ¿cómo podemos encontrar? ¿Dónde está la salida? Sabemos que hay uno, porque la Biblia dice que hay. Pero, ¿cómo podemos encontrarlo? ¿Dónde está? Entonces, si pensamos bien, hay que pensar de la entrada y salida. Es la misma cosa. Solamente hay que cambiar la dirección. Entonces, vamos a mirar algunos versículos y que habla de eso. Y vamos a pensar cómo cambiar la dirección y mirar a la entrada, la entrada como la salida de la misma tentación. Y voy a compartir algunos versículos. Entonces, dice share screen aquí y estoy usando el programa Zoom. Entonces voy a compartir el screen con ustedes. Y la salida de la tentación. Un sermón que tenemos hoy. Un momentito. Pues, hay tentación. Y en 1 Corintios 10:13 es un versículo bien conocido a los creyentes y los miembros de nuestra iglesia, por lo menos, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Y habla, mira, tentación, tentados, la tentación, habla de, pues, ¿por qué habla tanto de tentación? Porque hay tentación. Pero el versículo dice, aunque hay mucha tentación, y hay los tentados, y hay la tentación. Pero con cada tentación viene una salida, porque el mismo versículo dice, habla de Dios, que es fiel, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Es imposible resistir, porque cada tentación tiene sus limitaciones. Entonces, porque sabemos que viene de Dios o Dios permite la tentación, entonces es algo que va a pasar. Y Dios es más grande que la misma tentación. Y cada tentación entonces, porque viene de Dios, tiene su propósito. También dice, y también juntamente con la tentación viene algo, viene la salida. Hay una manera a salir. Y por eso que la salida es al lado de la tentación, antes de la tentación, o hay que pasar por la tentación por un ratito y después va a encontrar la salida. Pero no importa si es antes, al lado o por medio y otro lado de la tentación, hay uno. Y la misma Biblia dice, por eso podemos resistir y tenemos el poder de resistir la tentación. Pues, creo que hoy he encontrado un versículo para mí, es una bendición, y he pensado del versículo mucho.
porque creo que más o menos es es un versículo que muestra, hay 4 entradas a, a- a tener un problema muy grande. Mira, Ezequiel está hablando de Jerusalén, que Jerusalén en su día era como, él dice, Sodoma, la maldad de Sodoma. Entonces Jerusalén para él era igual a un pueblo con muy mala fama, mucha mala fama. Entonces él dice, aquí, esta fue la maldad. Entonces hay una lista de 4 cosas. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ocedad, y también habla de no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, hay 4 cosas malas, 4 entradas, y que el pueblo de Dios usaba para andar de bien a mal, a un mal tan fuerte que, mira, en los ojos de Dios estaban como eran como Sodoma antes. Y sabemos qué pasó con ellos. Entonces el juicio de Dios cayó fuertemente sobre el pueblo. Entonces sí hay 4 entradas. Entonces hay 4 salidas. Solamente para encontrar la salida vamos a hacer al revés. Para no llegar al destino o para no sufrir castigo o podemos ver que Dios no quiere nosotros los creyentes, porque 1 Corintios 10:13 habla a los creyentes, que hay una salida para los creyentes, los cristianos, de la tentación. Entonces, también Jerusalén y Israel, pueblo de Dios también. Entonces, Dios muestra la ruta a fracaso, a ruta a problema grande. Entonces, también podemos mirar la ruta a problemas como la salida de las mismas problemas. Entonces, el primero, soberbia. Entonces, ¿qué es esto? Pues el diccionario en España que yo estaba mirando, dice altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Habla de orgullo, más o menos. Soy mejor, soy mejor que los demás. Entonces, hay otros versículos en la Biblia que usa la palabra para hablar de los que pecan. Hay personas que pecan sin saberlo. ¿Ok? Porque ellos viven contra que la palabra de Dios, pero algunas personas no entienden que es la palabra de Dios. Entonces, o no tienen la palabra de Dios. Entonces, hay algunos pecan sin saberlo. Hay otros que pecan y sienten mal, tienen ataque de conciencia. Y entienden que hacen mal, pero son como adictos a sus placeres y cosas así. Pero hay otra clase de persona que piensa que sabe todo. Él piensa que él sabe más que Dios. Ok, no hay Dios. Y él piensa que es tan inteligente y tan fuerte en su mente. Oh, piensa de la maldad y es como una virtud. Entonces, y va a jactar de sus maldades. No, una persona sabe todo, sabe más que el psicólogo, sabe más que el pastor, sabe más que la Biblia, y piensa que es tan inteligente que Dios y la Biblia y pastores y las iglesias son historias son inventos. Y persona inteligente como él no necesita cosas así. Entonces hay un clase de personas así. Entonces la Biblia habla de ellos. Entonces dice Salmo 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Y no estaba hablando de personas, pero estaba hablando de, él puede ver adentro de sí mismo, adentro de su propio ser, que hay conflictos y tiene la tentación pensar de sí mismo más que debe. Entonces, que no se
enseñoren de mí. Entonces, si uno va a rendirse al espíritu de orgullo, uno es un esclavo. Ah, los que son orgullosos piensan que son los jefes, los que tienen derecho a mandar y miran abajo a los demás, abajo del nivel de ellos. Pero Dios muestra que ellos no entienden nada. Entonces, ellos son esclavos a sus propios vicios. Entonces, dice, si uno es libre de ataques de orgullo, entonces seré íntegro y estaré limpio de cada gran rebelión. Entonces, si no, uno es culpable de gran rebelión. Entonces, soberbia, si tiene eso, uno es un rebelde grande. Importante no caer en la tentación de eso. Y entonces tiene consecuencias. Dice Proverbios 16, 18, antes de que quebrantamiento. También habla de una caída. Entonces, los altivez de espíritu. Hay consecuencias de vivir así y pensar así. Pues, cada salida es una puerta. Entonces, cada entrada es una salida también. Entonces, ¿cómo podemos salir de una actitud así? El mismo Santiago 4:6 muestra la puerta para salir. Entonces, una puerta bajita, hay que doblar la cabeza, hay que ponerse abajo, porque dice, Dios resiste los soberbios y da gracia a los humildes. La salida de la tentación a la maldad, y entonces de eso es la humildad. También dice Santiago, la salida vale más que cuesta. Sí, cuesta algo. Entonces, pero vale mucho más que cuesta. Porque dice, el os habla de nosotros. Necesitamos hacer algo. Ponernos humildes. Entonces, algo para nosotros hacer y también en el versículo hay algo para Dios hacer. Entonces, Dios va a exaltarnos. Entonces, Dios siempre hace su parte mejor que podemos hacer nuestra parte. Entonces, aunque hay dos partes, A y B, si vamos a hacer A con toda la fuerza, Dios va a hacer B con toda su fuerza. Entonces, vamos a pagar poco, pero vamos a tener mucho, porque Dios va a hacer mucho más que podemos hacer. Entonces, cuesta, pero vale la pena y vale mucho más que cuesta. También hay otra entrada a la maldad o para la tentación o para caer en la tentación. Dice, saciedad de pan. ¿Y cómo es posible? Tenemos una oración, hay que orar para nuestro pan diario. Es normal tener pan y comer nuestro pan, pero a veces problema. ¿Por qué? Porque dice aquí en Oseas, habla de en sus pastos se saciarán y habla de personas repletos, llenas de cosas. ¿Y qué pasó cuando estaban llena de comida? Dice, por esta causa se olvidaron de mí. A veces cuando uno tiene necesidad, uno tiene hambre, uno, uno va a orar, Dios, danos nuestro pan diario. Entonces, cuando no hay dinero, uno va a orar, cuando no hay trabajo, cuando hay problemas en la familia. Para muchos, cuando tienen bastante pan y bastante trabajo y bastante tranquilidad en la familia, o van a resolver un conflicto, entonces olvidan de Dios porque su vida está llena de cosas y son satisfechos con eso y olvidan Dios. Entonces es un peligro
A veces el pueblo pobre tiene una historia mejor con Dios que un pueblo rico. Hay que tener más cuidado en tiempos de éxito que en tiempos de fracaso también, por eso. Entonces, ¿cómo podemos salir? ¿Qué es la salida de eso? No, ¿debemos no comer pan? Pues encontramos la salida en la oración y dominio propio. En Proverbios 30, versículo 8, encontramos una oración. Y en la oración tenemos eso. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Entonces, bastante pan, no demasiado. En Proverbios 30, la persona no dice, quiero morir de hambre, ni quiero sufrir de hambre. Él sabe que si no tiene bastante pan, hay problema. Pero también él sabe que si hay demasiado pan, hay problema. Porque por un lado, si hay bastante pan, puede ser que él va a olvidar de Dios. Y si no hay ningún pan, puede ser que él va a robar y justificarse y hablar mal de Dios por eso. Entonces, hay que pensar de eso. En inglés tenemos la palabra moderation. Creo que hay una palabra igual en español, moderación. Entonces, entre no tener nada y tener demasiado, es tener los que es suficiente, el pan necesario. Entonces, por la oración, ayuda a uno a salir de problema. También hay abundancia de ociosidad. Habla de ser perezoso. Entonces, cuando uno tiene orgullo y cuando tiene bastante pan, entonces, ¿por qué trabajar? Porque uno trabaja el trabajo es para los pobres. Y si quiere cortar la grama, pues está bien si necesita dinero, pero si tiene dinero, deja a otro trabajar y ensuciar sus manos. También, si bastante pan, si uno no necesita trabajar para comer, entonces, a veces mejor no trabajar y pasar su tiempo con pasatiempos y divirtiéndose. Entonces, ¿por qué hay problema con eso? No debemos tener tiempo libre. No es posible jubilarnos y tener seguro social y no trabajar más. Pues, si tenemos tiempo libre suficiente para descansar, es una cosa. Pero cuando uno tiene una abundancia de eso y va a ponerse como flojo o perezoso, la Biblia muestra es un escalón para bajar a un nivel más bajito y hasta que está un montón de problemas y uno ha perdido su salida, porque hay una salida de eso. ¿Y qué es la salida? Pues hay que salir para no meterse en más problemas. Dice en 2 Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos, entonces estamos hablando de cristianos, de entre vosotros anden desordenadamente, no trabajando en nada. Entonces, sin entendimiento, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, hay gente en la iglesia salvos por gracia, miembros bautizados de la iglesia del Nuevo Testamento, del mismo hermano Pablo, el misionero en el libro de Hechos. Y mira, un miembro de sus iglesias viven así, necesitan cambiar, buscar la salida de la tentación de no trabajar, de andar, meterse en problemas, andar mal. Entonces, ¿por qué? Porque no estaban trabajando
Entonces, podemos ver qué es la salida de eso. Pues, trabajar. Dice en Efesios, el mismo Pablo dice, miembros de otra iglesia, parece que el problema es común entre las iglesias. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces, no solo para que tenga que compartir. Entonces, si uno no tiene necesidad, si hay bastante pan en su casa, si tiene bastante tiempo libre, entonces tiene pan para dar y también tiene tiempo libre para buscar otro trabajo, más empleo, o para ir a la casa de otra persona y ayudar a ellos con sus problemas, no para buscar comida, no para buscar noticias, ni para como dice, hablar de los chismes del pueblo, pero para sostener, para ayudar, para ser una bendición en lugar de buscar una bendición de los demás. También la Biblia habla de cómo salir de eso. En 2 Pedro habla de escalones, no para bajar como en Ezequiel, pero escalones para subir de problemas. Habla de tener fe, virtud, conocimiento, habla de sumando dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y si dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces, wow. Entonces, ¿cómo podemos salir de la maldad o de la tentación que pasó sobre Sodoma, Jerusalén, el pueblo de Dios y las iglesias de Dios? Bueno, hay que tener virtud sobre virtud y hacer progreso en la vida, crecer, madurarse, no quedarse siempre igual. También. La Biblia habla de no fortaleció la mano de afligido y del menesteroso. Entonces, esto habla de parte de su problema y que corazón frío y mano cerrada. Mano cerrada. Pues Santiago habla de personas así y dice, hay personas en la iglesia que tienen necesidades. Y también, no solamente de vez en cuando, pero cada día, que necesitan mantenimiento de cada día y que vienen buscando. No tengo ropa, no tengo, hace frío, no tengo abrigo. Entonces, pero dice, bueno, anda en paz. Entonces, que sea llena de comida, pero no les dais de que aprovecha. Entonces no vale nada. Si va a abrir su boca para dar, si no va a abrir su corazón, ni va a abrir su mano para trabajar. Entonces, ¿qué es la salida? Abrir tu mano. Abrir tu mano a tu hermano, al pobre y que el menesteroso en la tierra. Sí, hay entradas para entrar problemas. Hay entradas para el mundo de pecado. Y los vicios tienen muchas entradas. Pero con cada tentación a pecar, con cada tentación rendirse un vicio también, Dios va a tener salidas así. ¿Y dónde están? Bueno, mira la salida, mira la entrada, cambia su dirección y hacer la cosa opuesta para salir. Entonces, si no está ayudando a los pobres, ayuda a los pobres. Entonces, si tiene problemas con soberbia, entonces hay que practicar humildad. Está llena de pan,
Entonces, usted empezó a olvidar de Dios. Entonces, hay que poner, ¿cómo dice? Estoy pensando de la palabra ejercicio, pero poner en práctica, mejor, poner en práctica su dominio propio y usar la moderación. Busca que necesita y no más. También, y orar, que Dios pueda ayudar su mentalidad o su concepto mental sobre eso. También, si tiene bastante tiempo libre, en lugar de buscar más y más y más para hacer menos y menos y menos, trabaja. Entonces, y si no para usted, trabaja para ayudar a otro y también hacer progreso en la vida cristiana. Como dice, como dice Pedro, hay que tener una virtud y después buscar otra virtud y buscar otra virtud y siempre vivir una vida que escalón sobre escalón, subiendo, haciendo progreso en su fe y práctica. Y al fin, abrir su mano y ayudar a los demás. Y usar sus manos. Usar sus manos para ayudar a los demás. Pues voy a regresar aquí. Entonces tiene manos para trabajar, tiene ojos para buscar la salida. Entonces, hermano, no sé qué es su tentación. Algunos tienen tentación con la mentira o con su boca. O comer, entienden que no deben comer tanto y ver comen y comen y comen. Algunos hablan mal, griten, tiene mucha negatividad en la casa. Entonces, yo no sé qué es la tentación, pero busca, mira a la tentación con ojos abiertos, cambia su dirección y en la misma tentación encuentra la salida, porque hay una salida. Para terminar, he usado ejemplo antes, pero una vez yo estaba en camino a un trabajo temprano por la mañana y yo estaba bien tarde y yo iba a llegar tarde. Entonces, en lugar de guiar el carro a velocidad de 55 millas por hora, yo estaba volando como 70, 75, 80 millas por hora. Entonces, yo pensaba, mira, eso es mal. Entonces, yo empecé a guiar en una manera más responsable. Entonces, pero voy a llegar tarde y es un pecado contra mi jefe de llegar tarde. No quiero hacer esto, es un pecado también. Entonces, yo estaba pensando, mira, Dios, no hay salida, no hay salida. Entonces, sí, hay dos maneras de pecar. Y como la Biblia dice hay una salida, pero aquí no hay ninguna salida. Pero Dios habló con mi corazón. Mira, la salida era anoche, cuando usted tenía el poder poner por su alarma, poner su alarma temprano para salir de su cama temprano, para ir a su trabajo y llegar a tiempo sin romper ninguna ley de tránsito. Entonces, yo no podía encontrar la salida del problema, porque la salida estaba 8 horas antes o 6 horas antes. Entonces hay que abrir sus ojos y buscar a veces la salida es antes que usted entra en donde está el problema. Pero hay que pensar de qué problema voy a tener. Si voy a comer mucho, si siempre estoy comiendo mucho, ¿qué voy a poner en la nevera? Y si yo sé que siempre tengo problemas después comiendo muchas meriendas y por eso tengo 5 libras más cada semana. Entonces uno puede hablar con la esposa y para no comprar merienda para tener en la casa y diga a todo el mundo en la casa, no, mira, si va a verme comer merienda después 6 por la tarde o 7 por la tarde, noche, dígame, porque ya no quiero hacerlo más.
Entonces, hay que ayudar a sí mismo para no perder la salida cuando uno puede encontrar la salida si uno piensa bastante antemano. Pues Dios le bendiga, hermanos. Y voy a poner en práctica mi sermón y creo que voy a perder algunas libras más y ganar contra la tentación a la nevera que está. Ok, gracias, hermano. Y Dios le bendiga.